Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos en este programa de Proyecto Federal, muy interesante realmente, por cierto, ¿no? Con 3 profesionales, cada una en su área, ligando los temas y cada una dando obviamente su punto de vista, pero como siempre decimos, no solamente es informar, sino también formar, concientizar, entender, interpretar, saber por sobre todas las cosas, y también ante situaciones determinadas cómo podemos ayudarnos y ayudar al que tenemos al lado. Vamos a seguir hablando aquí con esta gran amiga que es Graciela Milito, a quien le doy la bienvenida nuevamente en este segundo bloque. Graciela, yo te había dejado una pregunta que ibas a responder vos y Alejandra, ¿no? Y es, frente a una situación, por ejemplo, vivo en un territorio, no sé, donde es sísmico. Vivo en un territorio donde sé que las precipitaciones y los ciclones o, no sé, los tifones son generalmente posibles para cierta época. Debo tener la conciencia suficiente de que si vivo en ese lugar, tengo que estar preparado y debo saber prepararme, ¿no? ¿Cómo se puede hacer o qué es lo que se debe hacer en este caso? Por ejemplo, desde un botiquín hasta cualquier otra cosa. No, bueno, justamente el punto que nos quedaba ahora era ver temas de prevención, que es exactamente esto. La prevención podemos definir como en 2 grandes partes. Una es una prevención general que realmente es algo para toda la población, que es mantener ciertas precauciones de salud al día. Por ejemplo, las vacunas. Es un tema que en la adultez la vacunación se olvida. Y acá hay un problema que justamente algunas de las enfermedades que nombramos, y una que no sé si la nombré en el otro bloque, pero tiene que ver con el tétanos. El tétanos se contagia también muy fácilmente, y no solamente por lo que uno conoce que algo oxidado o algo sucio. O sea, hay esporas del bacilo tetánico que conviven en la tierra. Cuando hay una inundación, eso está diseminado en todo, y entonces también tenemos factibilidad de contagiar tétanos. Es algo muy prevenible. La vacuna antitetánica es algo que la tenemos todos en nuestro calendario de vacunación y que habría que sostenerlo a lo largo de la vida adulta, que ahí es donde nos olvidamos. Generalmente en la adultez, uno después que termina la escolaridad o la adolescencia, a lo sumo, ya se olvida todo el mundo de las vacunas. Y hay vacunas que hay que sostenerlas. ¿Cómo? ¿Cuáles son, por ejemplo? Hepatitis. Sí. Generalmente la hepatitis B es para el adulto, que tiene que haber otras transmisiones que son más con sangre y con diferentes formas de transmisión, pero la hepatitis A es algo que uno tuvo esa vacuna en su vida infantil. Si está en una zona de desastres naturales posibles, es una vacuna que tendría que tener siempre vigente, o por lo menos haces un chequeo, ver si está su inmunidad, o sea, sus anticuerpos relacionados con eso está bien, o si no, se refuerzan la vacunación. Pero en la vida adulta, en cualquier situación, la hepatitis B y la antitetánica son 2 vacunas que hay que sostenerlas en toda la vida, porque son las probabilidades que uno tiene en cualquier ámbito de accidentes. Mucho más si uno está en zonas que puede haber algún desastre o alguna catástrofe. Claro, me corté con algo filoso. Eso es en cualquier momento. ¿No? Por eso generalmente en la farmacia tenemos mucho ese consejo al paciente sobre cómo cómo está su prevención en ese nivel, que son 2 cosas que generalmente están olvidadas. La gente que estamos relacionada con el personal de salud las tiene vigentes porque es una alerta que nuestra misma profesión nos hace ver, pero la población en general tal vez no lo tenga en cuenta, y es un consejo en general. Si sos de una zona que encima podés saber que tenés una probabilidad a tener algún problema, más aún. Eso... Cómo tener tal vez algunas prevenciones. La gente de estas zonas que viven en el Caribe tienen ciertas prevenciones, tienen botiquines armados donde, por ejemplo, esto de la potabilización del agua, hay pastillas que liberan cloro, que sirve para potabilizar las aguas, y toda la gente de estas zonas tienen armado, así como uno en las películas ve que tienen como hasta un lugar para esconderse, un búnker donde generalmente hay suministros de agua, que puede haber una cantidad determinada, y si no, pastillas o un elemento para potabilizar el agua. Los alimentos básicos, generalmente todos envasados, todos enlatados, todos cerrados, que es lo que no se te va a contaminar. Yo recién veía una imagen que había un botiquín, creo que no sé si es anterior a esta que pasamos hace un ratito. Bueno, y de los botiquines, algunas cosas básicas que son desinfectantes para heridas, o sea, todo lo que es curación, todo lo que es una curación de una herida, desinfectantes tipo timerosal, conocidas algunas marcas, una solución de yodo, solución iodada, que son las primeras desinfecciones que uno puede hacer emergentes ante alguna situación de herida. Tener algún antipirético, es muy común que haya fiebres, pero ahí hay que empezar a tener en cuenta que uno no tiene que automedicarse, eso es algo que siempre decimos, nunca hay que suministrarse los medicamentos, pero hasta que llegue una ayuda, puede haber 2 casos graves que puede haber, que son las diarreas y las fiebres, todas relacionadas con la misma contaminación de aguas.
Y en ese caso hay antidiarreicos que se pueden usar hasta una medida hasta determinar si esas diarreas son infecciosas o no, porque hay diarreas que son relacionadas con infecciones donde después tendrán que venir antibióticos y otros tratamientos que ya justamente cuando llegue una ayuda especializada y donde haya un médico que diagnostique darán lo que corresponda, pero son generalmente lo que tienen los botiquines de emergencia para esas situaciones, curaciones y alguna de estos dos emergentes hasta que pueda llegar una ayuda. Pero fundamental, como hablábamos antes, es el tema de tener el agua, porque no puedes ni siquiera lavar una herida si no tenés un agua segura. Entonces, en algunos casos a veces tienen sachet, ¿viste? De la solución fisiológica, que es la que se usa para cuando uno está operado. Esas son soluciones estériles, están esterilizadas, donde también permite hacer lavaje de heridas como medidas emergentes propias que uno podría hacer en caso de una situación así. Importante lo que nos dice Graciela. Alejandra, a ver, yo le dije, bueno, medidas preventivas. Ahora, medidas preventivas dentro de un shock traumático, postraumático, claro. Es muy difícil de poder adoptar. Yo sé que es muy difícil porque de poder tenés adoptar. que intervenir sobre las causas que por ahí que son desastres, conflictos bélicos, que no lo mencioné, pero también puede haber un estrés postraumático luego de haber combatido en una guerra. Es muy difícil, pero bueno, se me ocurre que mejorar la calidad de vida sería la prevención. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, es muy abarcativo, ¿no? Pero para una persona, a ver, vamos a salir de la catástrofe, pero para una persona que sufrió una aberración frente a su cuerpo, que no vayamos solamente a la violación, sino a otro tipo de cosas, ¿no? Algún tipo de ataque que involucre la integridad física. Entonces, ¿cómo hacés vos, entendés, para poder, más allá de hacer terapia o de tener la ayuda, la contención, de poder mejorar tu calidad de vida? Bueno, justamente una buena alimentación, cuidarte desde las vacunas, o sea, tener todo como para que estés sano tu cuerpo y bueno, si estás sano vos, va a estar sano tu psiquismo también, relacionarte con gente que vos querés, con gente que te contiene. Cambiar el lugar de hábitat, ¿sirve? Sí, a veces sirve, pero no en todos los casos. No podemos generalizar. Claro, pero por ejemplo, no sé, vivo en una ciudad donde el ruido, la polución, el lío, un lugar más tranquilo. Sí, no a sé. veces sirve. Depende de cada... Por ahí me puede servir para encontrarme o reencontrarme de cada nuevamente. necesidad propia. Eso tiene que ver con gustos, con preferencias, pero sí. Lo que pasa es que tampoco es... o sea, la ciudad no quiere decir que sea más estresante que el campo. En el campo también se estresa la gente, por otras cuestiones, pero se estresa igual. Claro, es verdad, no, eso es cierto. Sí, o sea, el estrés es algo permanente en nuestra vida. Seguro. El estrés es algo permanente, de acuerdo a cómo lo manejamos, vamos a salir más o menos airosos, pero el estrés es algo con lo que tenemos que convivir. Muy bien, para cerrar este tema, y vamos a pasar a otro tema, pero también la vamos a ligar a las chicas aquí con el tema de obesidad infantil, y tiene unos tips que me parecieron muy interesantes. A ver, para cerrar este tema, Alejandra, frente a una situación de estrés postraumático, de crisis traumática o postraumática, ¿qué es lo que recomendás en la generalidad de las situaciones? En la generalidad, la consulta temprana. Si aparecen síntomas en los primeros meses posteriores a un episodio altamente traumático, no estamos hablando de un hurto en la calle, no, estamos hablando de un robo violento, de una situación de conflicto bélico, de un desastre natural, consultar precozmente, porque eso va a ayudar mucho a la persona que salga adelante. Hay tratamientos combinados con psicoterapia, con farmacología, que dan buenos resultados. Debo decir que un 10% de las personas que padecen este trastorno pasan a la cronicidad y que tienen mal pronóstico, lamentablemente. Pero el otro 90% muchas veces se curan y muchas veces se mantienen estables. Gracias. Para cerrar, la conclusión sobre este tema, Graciela, ¿cuál sería la tuya? Bueno, prevención, como siempre, en ese sentido lo que hablamos, tener un buen estado, un poco coincidimos acá todos, un estado psicofísico saludable.
ayuda siempre a confrontar y a poder enfrentar estas situaciones. Y en la casa tener mínimamente el asesoramiento, cualquier agente de salud lo puede tener con su médico de cabecera, su farmacéutico de cabecera, alguien que le pueda aconsejar qué puede tener en su casa según la zona, porque esto, como bien dijimos, es muy regional. Según la región va a tener alguna tendencia a tener una u otra cosa. Tener sus vacunas al día, una buena alimentación durante toda su vida va a hacer que enfrente mejor esto, y conocer algunos de estos tips. Fundamentalmente hidratarse y tener cuidado con las ingestas después de los desastres naturales. Muy bien, muchas gracias. Igual no te vayas porque vamos a hablar de otro tema. Ahí vamos a cambiar el rol. La puse en una situación difícil hoy. Muy difícil. A Viviana. No estaba preparada. No, pero bárbaro, estuvo muy, muy interesante, en serio, Viviana. Bueno, Viviana, vamos a hablar de obesidad infantil, pero vos me dijiste, o por lo menos nos diste en el corte, ¿no? Como dos tips que también podemos, en cierta manera, incluir la perspectiva tanto de Alejandra como la de Graciela. Pero primero definirnos obesidad infantil. ¿A qué denominamos? ¿A un chico con sobrepeso ya importante? Sí, bueno, obesidad se define como exceso de grasa corporal. Bien. ¿Sí? Sabemos que el cuerpo está compuesto por masa magra, masa grasa y agua. ¿Sí? El que ocupa mayor espacio es el agua, por supuesto, y le sigue la grasa y le sigue la masa magra. Cuando la masa grasa se excede en su composición, aparece la obesidad, el sobrepeso primero, después la obesidad. ¿Y cuál es la obesidad que más asusta? Que es la obesidad perivisceral, es la que está alrededor de las vísceras, ¿sí? Es la obesidad androide, los vemos en los niños gorditos alrededor de la panza, ¿sí? Es muy común, ¿no? Esa obesidad ginoide de la mujer, ¿sí? Que está donde se acumula grasa en las caderas. No es esa la que nos importa. La que nos importa, la que nos preocupa es la obesidad androide, ¿sí? Donde el chico tiene pancita, ¿sí? Se hace notorio eso y se excede en su peso, llega a un percentilo mayor del 95, ya ahí es una obesidad bastante importante, y bueno, y hay que tomar medidas, porque no es la obesidad en sí misma la que genera la alta morbilidad o la que genera las enfermedades, sino las complicaciones de esta obesidad, que la más importante y la que tenemos que tener siempre presente, que es la diabetes tipo 2. ¿Sí? Que se está viendo bastante hoy en día en los adolescentes. Hay muchas chicas que yo atiendo que ya están con metformina, ¿sí? Ayuda a disminuir lo que llamamos la insulinoresistencia generada por esta obesidad, ayudan a bajar de peso también y a disminuir la glucosa en sangre. A ver, tomemos el ejemplo de un chico de 10 años. Un chico de 10 años con una estatura promedio de un chico de 10 años. Sí. Y ya el chico lo tenemos en 100, 105 kilos. Upa, ahí es hay muchos casos. Yo conozco que hay varios casos, por lo menos en el mundo, que llegan a esto y que muchas veces, le voy a preguntar después a Alejandra, los padres tienen que ver. Sí. Tienen mucho que ver en algunos casos. Y después me lo va a explicar Alejandra. Bueno, yo creo que tiene que ver los padres y la sociedad. ¿Sí? Sí. La sociedad del entorno, porque uno es uno y sus circunstancias, ¿sí? Y su medio. Hay un componente importante, hay un componente notorio que es la parte dietaria, ¿sí? Si nosotros caminamos por la calle y vemos todos carteles de hamburguesas, ¿sí? Y ahora si vos ves, hay un cartel... Pero ves comida chatarra por todos lados. Claro, pero vos... por todos lados. Claro, yo me acuerdo en mi época... Soy grande, sí. Bueno, pero, por ejemplo, yo tenía a los 12 años que me iba a esos locales de comidas chatarras. Sí. La hamburguesa era una sola, ¿sí? Ahora tenés un abanico No, yo te puedo asegurar que ahora son 5. Sí. Wow. 5, ¿sí? Y nosotros, la fundación, hizo un estudio de la cantidad de calorías que tiene esa hamburguesa. Esa hamburguesa, esa hamburguesa de esa casa... Sí, muy prestigiosa, prestigiosa, muy reconocida por su nombre, una de las principales. La verdad que cuando comes eso vos no te das cuenta que estás comiendo una cantidad de calorías que prácticamente las calorías que deberías consumir casi la mitad del día. Claro, no, es más de un día. ¿Es más de un día? Es más de un día. ¿Una hamburguesa sola? Sí, una hamburguesa, no.
O sea, ese combo. Ah, el combo, estamos hablando. Sí, el Okay, combo. El combo tiene más de un día, ¿sí? Y un chico lo puede comer en media hora. Entonces, imagínate por qué hay tanta obesidad. ¿Cuántas calorías tiene que tener un chico o consumir un chico diariamente? 2.000 calorías, 1.800 calorías, depende de la edad, ¿sí? Pero más o menos, y esa hamburguesa tiene alrededor de 2.800 calorías, más o menos. Ese combo. 2.800 calorías. El combo estoy hablando, ¿sí? Porque además le damos una gaseosa regular, una gaseosa común, y le damos papas fritas, ¿sí? Pero esto lo que hace, o sea, es generar adicción. O sea, hay otro componente, no solamente... Yo hablaba de la obesidad y su complicación, y yo ahora hablo de la comida y su adicción. Porque está todo estudiado por la gente que hace este tipo de comidas. ¿Y cómo es el tema de la adicción? ¿Por qué se termina convirtiendo en una adicción la comida? Y porque hay... Porque respondeme y después le pregunto a Alejandra. Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, sí, porque por lo que se genera es una leptinoresistencia, ¿sí? La leptino es, digamos, es un péptido que se libera, que lo que genera es sensación de saciedad, ¿sí? Entonces, en estos niños o en los adultos está demostrado que hay una leptinoresistencia, o sea, esa leptina que se libera y que nos dice a nosotros hasta acá llegamos, no comemos más, estamos satisfechos, que es lo más fisiológico, lo más normal, no sucede y seguimos comiendo y no hay un freno a eso. Claro. ¿Sí? Entonces esa es la adicción a la comida. Y ahora hay un componente que yo lo hablé mucho en la fundación y he hecho un artículo sobre eso, que es el jarabe de maíz, que es un reemplazo al azúcar común, al azúcar que viene de la caña de azúcar, que se genera a través de la fructosa, es un ingrediente hecho por el hombre, un ingrediente no natural, que lo que genera es una adicción en la comida y genera trastornos como si fuese el alcohol, la ingesta del alcohol, porque se metaboliza a través del hígado, ¿sí? Y también genera adicción porque va directo al sistema nervioso central y genera algún tipo de adicción. Y vos ves que esos panes, esas hamburguesas, tienen el jarabe de maíz, de alta fructosa, se llama HAF, ¿sí? Y eso ayuda muchísimo. Se habla muy poco de eso. Ah, mira vos. Se habla muy poco. Es la primera vez que lo escucho realmente. Sí, se habla muy poco, pero es altamente nocivo para la salud. Lo que pasa es que es de poco costo, es muy barato, claro, y genera mayor estabilidad, digamos, en el alimento. El alimento se hace más estable, se oxida menos, entonces se conserva mejor. Y qué mejor eso, que sea más barato y que dure más. Qué perjuicio, ¿no? Sí, como ejemplo, sí. los por favor, jugos, bueno, tienen ese componente. Por eso hablamos de las gaseosas también. Las gaseosas, hablábamos de la adicción, ¿no? Y ahí ya entramos en un tema que también es para hacer tratable cuando se vuelve patológico, que el chico, si no te come en una casa de comidas rápidas o no come ciertas cosas, no te come nada. Sí, pero yo coincido con la doctora que la sociedad también va creando adicciones, perfiles de adictos. Uno también tiene que ser responsable de los hábitos que le inculca a los que lo rodean, seas tus hijos, tu familia. Si tus hábitos van a ser buenos, tenés que dar el ejemplo. Si yo estoy comiendo una hamburguesa así de grande, con mi hijo o un familiar cercano, no le estoy dando el ejemplo. O sea, el ejemplo empieza por uno. Y bueno, obviamente la sociedad después se va a encargar de tergiversarlo, pero mientras uno más saludablemente pueda dar un ejemplo, va a ser mejor para todos. Es lo que decía. Pasa que la sociedad y la industria en general... Pero tiene que nacer de casa. Sí, pero tenés que ir contra... Pero es ir contra la corriente también, porque la sociedad te va a bombardear de cosas. Por más que vos tengas un buen ejemplo, bueno, se va a ir inculcando, pero quería agregar algo. Sí, vos fíjate que hay una corriente nueva ahora, que es el veganismo, que es... Ah, por ahí ya no, ¿viste? Ahí centramos... Pero hay una corriente de alimentación orgánica, alimentación natural, alimentación, no sé si vegana, propiamente dicha, que es lo que... O sea, lo que me refiero es que hay una contraposición a todo lo que es la comida chatarra y la comida
obesigénica, no sé si Claro. estoy hablando bien. Hay una contraposición a eso, ¿sí? Que son las nuevas generaciones. La gente, los chicos, inclusive te lo piden. Y nos llama mucho la atención. No quieren nada con grasas trans, ¿sí? Y te preguntan. ¿Y de dónde se inculca eso? Y viene de la lectura, de lo que ven también, ¿sí? De algunos padres que consumen eso, ¿sí? Entonces se está generando ahora un movimiento que, así como hay como un movimiento de defensa climática del medio ambiente, hay un movimiento ahora que están en contra de esas comidas, y los vemos ahora en muchísimos locales en la ciudad de Buenos Aires, donde te ofrecen, por ejemplo, yogures con cereales, bandejas con frutas naturales, ensaladas, y hace 5 años eso no existía. Qué bueno sería, se me ocurre que eso también esté en las escuelas, ¿no es cierto? Para que el chico no vaya al kiosco y se compre lo primero que encuentra, que es un alfajor. En el colegio generalmente claro, pero por eso hay que ir contra una industria. Pero hay una ley en la provincia de Buenos Aires que regulan los kioscos escolares. Ajá. ¿Cómo es lo de la ley? No, los kioscos saludables. Los kioscos saludables. Sí, hay una ley. Pero no sé sí. si están en todas las escuelas. En la ciudad de Buenos Aires esa ley no existe. Claro. Perdón, si me excedo. No, sí, está bien. Esa ley no existe, pero en la provincia sí existe, y no sé si se cumple. Bien. Sí, obliga a tener ofertas saludables para los chicos en los snacks que hacen, porque si no es muy común que en un kiosco, que o sea, de todo lo que se viene hablando, que es muy interesante, uno puede tener en la casa un control de la comida y después van al colegio y no tenés opción. Más que nada, en la calle puedes tener lugares para elegir, pero el kiosco del colegio es el kiosco del colegio. Entonces, esta ley justamente lo que venía a prevenir era que hubiera una opción saludable. Claro. Siempre tenés un sándwich, una galletita, y la opción saludable era tener fruta, yogures. Se aprueba todo y conozco de miles de casos. Sí, hay muchos que lo tienen y programas que incluso trabajan con sociedades para cumplirlo. Lamentablemente en Capital no Pero también está, es cierto, y voy a salir a favor de esto, que hay muchos más locales de comida también sana y saludable, como ahora hay más, ahora se ven más. Que antes, hace unos 10 años, por ejemplo, no se veían. Yo lo estoy viendo más también eso. Y que tenés cosas ricas también, ¿no? Claro, sin duda. Acceder a cosas ricas y sanas al mismo tiempo. Lógico, porque en teoría lo sano no es rico. Mucha gente tiene ese concepto. No tiene sabor, te dicen. Hay que darle la oportunidad al individuo de conocer esto y de que sepan que es rico y es nutritivo. Está bueno. Sí. Y una cosita más, porque por favor, así como en la escuela aprendemos un montón de cosas, también estaría bueno que aprendamos algo de nutrición. Que le demos a los chicos alguna opción en educación que yo sepa... Poco o nada. Yo mandé creo, ¿no? Tengo entendido. Yo mandé una nota al Ministerio de Educación pidiendo que haya materias de nutrición saludable, alimentación saludable. Sería bueno. Y se mandó también un proyecto de ley al Congreso, al Senado, que ¿Y en qué por ahora... no, como estamos con las elecciones... Pero te cuento, es un proyecto que nace de la Fundación, donde se pide que haya una ley en el cual los restaurantes ofrezcan 3 tamaños de comida. Por ejemplo, vos pedís una milanesa con papas fritas, ¿sí? Te dan un tamaño y dejás en el plato. Obviamente alguien deja, la mayoría deja. Ahora vas a algunos lugares, te sirven platos que es para 3 personas. Claro. Y con eso, claro, lo que es queremos... tremendo. Algunos son exagerados, te digo, ¿no? Claro, y habiendo 3 tamaños, evitas varias cosas. Uno es el desperdicio de alimento. Claro. Otro es disminuir la obesidad y otro es disminuir el costo. Bien. Desde el punto de vista... Excelente. Más ligado a lo tuyo, ¿no? Graciela, ¿cómo ves el tema de los alimentos, de esta sociedad consumista en la que vivimos y en lo de todo rápido? Ya, la madre cocina rápido, le hace unas papas, una salchicha, tiene una milanesa comprada o prehecha para mandarlo rápido al colegio porque no le da los tiempos. Mira, es muy interesante todo lo que se está hablando acá y uno lo ve mucho en la población estudiantil. O sea, no olvidemos, yo estoy en el ámbito universitario dirigiendo una carrera de farmacia y química, lo vemos en los estudiantes. Generalmente el estudiante... ya también la edad más adulta,
también tiene esta dificultad, toda la exigencia de su trabajo y de su estudio hace que se la pasen, o sea, picoteas cosas que son todas indebidas, o sea, todo lo que comes no es lo correcto, muchos hidratos de carbono, muchas grasas, pero también es verdad que hay una tendencia, y ahí coincido con un poco lo que se estaba hablando, que con los chicos más chicos donde mejor hacemos los cambios. Fíjense que cuando empezó todo el tema de la ecología y conservar el agua, fueron campañas que se hicieron en la escuela, entonces después viene el hijo, va a la casa. A veces la enseñanza es doble, ¿no? Siempre, eso pasa constantemente. Los padres con los hijos y los hijos muchas veces reeducan a los padres. Nosotros incluso en los temas muchas veces de esto del abuso de medicamentos, que yo decía que no hay que automedicarse, muchos trabajos se logran a través de los chicos, enseñándole a los chicos que el medicamento no es una golosina y que no hay que consumirla. Le terminan diciendo a los padres esto de que para cualquier solución hay una pastillita mágica, ¿no? Que es una gran... Una gran mentira. Es uno de los grandes abusos que tiene el adulto. Y después el chico ve eso y piensa que está bien. Bueno, así es con todo. Cuando se empezó a conservar el agua, vos vas a la casa de alguna familia. Yo tenía amigos que dejabas el agua un poco abierta y, no sé, viste... a mí me pasa con mi hijo. Porque hay que conservar el agua, claro. Estás desperdiciando agua. Bueno, y acá mismo está esa tendencia a empezar a comer mejor. Ellos mismos también, por eso sería muy interesante que ya se hable mucho de esto en las escuelas. Así como hay educación sexual, educación en prevención de la salud, empezar a hablar de la alimentación, que es un gran problema, porque lo que dice acá la doctora es muy importante. Nosotros recibimos después a los jóvenes y adultos con todas esas enfermedades metabólicas, diabetes, colesterol, hipertensión, que cada vez se dan en personas más jóvenes. Y eso se ve, porque cada vez recibimos gente más joven que viene a la farmacia a controlarse la presión, y ahí te das cuenta que hay gente con hipertensión, con diabetes, con colesterol, que son chicos. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, Graciela, por haber venido. No, al contrario. Te voy a pedir el cierre, una conclusión en 30 segundos, por favor. Una conclusión. Bueno, que estamos acá para cambiar un poco esta sociedad que yo la considero enferma, como dije hace un rato, en todos los aspectos, ¿sí? Esto de los shock postraumáticos nos enferma, ¿sí? Y también el tema de la alimentación. Un chico, realmente es triste ver un niño de 10 años tener que hacer una dieta, ¿sí? Tener que ir al consultorio, pesarse, tener que exhibirse de esa manera, no tiene por qué estar exhibido, ¿sí? Y perder ese tiempo, ¿no? Tan vital en su vida como ir al consultorio y subirse una balanza, para ver si bajó 1 kilo. Y bueno, y tomar conciencia de que estamos para mejorar el mundo, digo, la sociedad. Bueno, ha sido un placer tenerlas a las 3. Gracias, Viviana. Gracias, Alejandra. Gracias, Graciela. Realmente un honor haber tenido a las 3 y tocando diferentes temas, y nos hemos metido un poquito cada una en la función del otro, pero muy profesionales ambas, las 3. Así que muchas gracias. Nosotros cerramos este programa de Proyecto Federal. Espero que te haya dejado por lo menos pensando un poquito, que esa es básicamente la idea, más allá de informarte y formarte. El programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, Proyecto Federal. Hasta la semana que viene. Chau.